adelante aquí en Contrapunto y como les hemos anticipado vamos a recibir con mucho gusto al presidente del directorio del Banco Central, al economista Mario Vergara. Vergara, buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto. Bueno, varias preguntas para hacerles, una jornada donde además se conoció el dato de la inflación, pero antes, ¿se podría decir que está terminado la fase, digamos, de enfriamiento o de estancamiento en la que ingresó la economía en 2014? Bueno, nosotros no manejamos el concepto de estancamiento, sino más bien enlentecimiento, enfriamiento. El de desaceleración. La economía uruguaya ha seguido creciendo en todo este periodo en que se ha desacelerado la economía global, en que se ha sí estancado, incluso caído la economía regional. Pero Uruguay no ha mostrado indicadores de caída, sí de fuerte desaceleración. Y bueno, yo creo que tanto el gobierno como los analistas, como las calificadoras de riesgos y los organismos multilaterales, todos estiman que 2016 es como el año de menor crecimiento y que 2017, 2018 ya apunta a tasas más decentes de crecimiento del producto. Así que bueno, mirado desde ese punto de vista, uno podría pensar sí que se ha tocado fondo, entre comillas, en la desaceleración y que el horizonte es más positivo. ¿Datos de la actividad económica del tercer trimestre ya se tienen o hay una previsión de lo que va a mostrar? Porque se señala que se va a mostrar una mejora en relación al trimestre anterior. Bueno, nosotros no anticipamos eso, somos quienes tenemos la responsabilidad de compilar la información en cuentas nacionales y por lo tanto siempre esperamos a que la información esté completa y se publique. Faltan 10, 12 días para que eso sea público, así que tengamos la paciencia del caso con optimismo. Cuando usted dice vamos a ingresar en una etapa de crecimiento a partir del año que viene, ¿se espera un lapso extenso de alguna manera como tuvimos desde el 2014, desde 2004 al 2014 o será por ciclos? ¿Qué previsiones están teniendo? Bueno, la economía funciona a ciclos, eso es una cuestión que no ha cambiado aún con todas las innovaciones y crisis que hay en el mundo. Por lo tanto, uno no puede decir que hay una fase de crecimiento sistemático permanente para el largo plazo. ¿Pero qué horizonte manejan? Bueno, ya voy a llegar. En primer lugar, el mundo tiene una altísima volatilidad, una altísima incertidumbre, sobre todo a partir de los resultados electorales en Estados Unidos, del Brexit, de la situación ahora del referéndum en Italia, de cuál va a ser el resultado en Francia. O sea, hay muchos factores en el terreno político y en el terreno económico-financiero en el mundo desarrollado que le imprimen una enorme volatilidad y una enorme incertidumbre al funcionamiento económico y financiero global y por lo tanto también del Uruguay. Por lo tanto, no es muy factible tener certezas de ningún tipo, no es factible mucho menos tener horizontes estimados con ciertos grados de confianza para horizontes largos. Por lo tanto, tengamos la humildad, digamos, de mirar un horizonte de 2, 3 años para adelante y reitero, en esa perspectiva todos más o menos coincidimos en que el crecimiento de Uruguay va a ser un poco mejor de lo que ha sido en este año y de manera de tasas crecientes hacia 2018-2019. Ir más allá de ese periodo es un poco una timba, ¿verdad? Porque ya ese periodo tiene componentes de riesgo y de incertidumbre importantes. Ir más allá de eso no tendría sentido. Vergara, usted lo decía allí a la pasada, pero hay analistas regionales, analistas a nivel local que hablan de un efecto Trump, ya. Incluso, por ejemplo, Ignacio Muncho, uno de los economistas uruguayos que habló del tema, dijo reduce expectativas de crecimiento incluso para el Uruguay. ¿Qué lectura están haciendo ustedes? ¿Cómo lo ven desde el gobierno este fenómeno de Trump? Lo que pueda pasar con la Reserva Federal en estos próximos días, además, con las tasas de interés. El resultado electoral de Estados Unidos es sin duda un dato muy importante en la ecuación de lo que pasa hoy en los mercados financieros, sobre todo a nivel internacional, y también eventualmente lo que va a ser el comercio mundial, si efectivamente Estados Unidos y quizás algún país europeo, dependiendo también de sus procesos políticos, entraran en fases más proteccionistas. Hay que ver si Trump va a tener la posibilidad de implementar efectivamente un talante mucho más proteccionista, porque normalmente el Partido Republicano fue un partido de apertura, un partido de liberalismo en el terreno económico. Si bien es claro que ya hay algunos anuncios y medidas como por ejemplo la del
el dar un paso al costado en el acuerdo transpacífico y cosas por el estilo que hacen prever problemas en el comercio internacional. Ha habido un efecto Trump en los mercados internacionales, ha habido un incremento de la volatilidad y la incertidumbre en los mercados financieros. Cuando aumenta la volatilidad y aumenta la incertidumbre, los inversores se vuelcan un poco en manada, de manera violenta, hacia los instrumentos más seguros, los instrumentos en dólares, instrumentos de la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Paradójicamente, aunque la fuente de volatilidad e incertidumbre sea los propios Estados Unidos. ¿A qué le dicen volatilidad? Yo estoy pensando de repente hay gente que nos está mirando y los economistas ya que las cosas cambian todos los días de manera muy brusca, ¿verdad? Es como, en vez de tener procesos más o menos lineales, lo que uno tiene es una montaña rusa, ¿verdad? No es lo mismo tomar decisiones económicas, financieras, de mediano y largo plazo, cuando es mucho más fácil tomarlas cuando las variables se mueven de manera ordenada, lineal, suave, a estar en el medio de una montaña rusa. El triunfo de Trump hizo revitalizar la volatilidad en el mundo y sobre todo la incertidumbre. O sea, hay menos previsibilidad de lo que va a pasar en el terreno comercial y en el terreno financiero. En el terreno financiero a nosotros nos importa mucho lo que resuelve la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque eso condiciona el valor global del dólar. Hasta el año 2013 el dólar se desplomó en el mundo porque la Reserva Federal, respondiendo a la crisis financiera, multiplicó los dólares en el mundo, bajando las tasas de interés a cero e incluso en aquello que se llamaban los aflojamientos cuantitativos, comprando masas enormes de activos de baja calidad para poder tirar más dólares al mercado. Hoy hay 4 veces más dólares en el mundo de los que había hace 10 años. Eso como que se interrumpió en el año 2013, cuando la Reserva Federal anuncia que va a empezar a revertir ese proceso. Ahí hubo una tendencia hacia el fortalecimiento del dólar, que se hizo demasiado rápido, según la propia Reserva Federal, porque cuando todos preveíamos que ya las tasas de interés iban a empezar a crecer, la Reserva Federal le puso paños fríos. Hubo un aumento de tasa hace un año, ahora quizás haya otro, pero muchísimo más lento y gradual de lo que se esperaba. Trump en la campaña electoral fue bastante crítico del manejo monetario de la Reserva Federal. Bueno, habrá que ver también, está ahí un poco sobre la mesa en ver la verdadera autonomía e independencia del Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Algo que muchas veces se cuestiona en los países desarrollados, pero parece que en países avanzados nadie está vacunado, porque él tiene una presión, o está tratando de ejercer una presión para que la Reserva Federal se endurezca y contribuya por esa vía. Pero eso es algo que también tiene más incertidumbre hoy por el juego entre el resultado electoral y la posición de la Reserva Federal. O sea, no sabemos bien cómo va a seguir el proceso de recuperación de las tasas de interés y por lo tanto, de fortalecimiento del dólar a nivel global. O sea que el efecto Trump existe, hay más volatilidad, más incertidumbre sobre las decisiones monetarias y sobre las decisiones comerciales, y eso obviamente nosotros lo tenemos que tomar como un dato de la realidad. De ahí a sacar conclusiones más estructurales, más de tendencia, me parece que no hay que apresurarse, porque estamos en el medio de un momento de mucho ruido, estamos en medio de la turbulencia, no es el mejor momento para sacar conclusiones más estructurales acerca de impactos sobre el comercio e impactos sobre el producto, por ejemplo, en el caso de Uruguay. Hay que ser más paciente en ese sentido, porque hay que ver dónde se reestabilizan las variables después de que pase esta turbulencia del resultado electoral y se vean los primeros meses de Trump efectivamente en el gobierno. Le quiero hacer una pregunta vinculada al dato que se ha conocido hoy, que seguramente además lo tiene con el pecho inflado todo el equipo económico, que es el de la inflación, que ha vuelto a bajar. Era un número que esperaban, o una reducción que esperaban, no sé si el número. Bueno, nosotros nunca sacamos pecho con los resultados, tratamos de analizarlo objetivamente cuando los resultados son buenos, así como cuando los resultados son malos. No dije que hayan sacado pecho, digo lo que nos permite, pecho inflado. Lo que nos permite justamente actuar con objetividad cuando las cosas van mal es que no camiseteamos ni actuamos de esa manera cuando los datos son buenos. El proceso de reducción de inflación es algo para lo cual
tanto desde el gobierno como desde el Banco Central se trabaja de manera sistemática, consistente. El Banco Central tiene una política monetaria contractiva, que es la única respuesta posible a cuando uno tiene la inflación por encima de lo deseado. Que conduce un tipo de cambio bajo. No necesariamente, no necesariamente. Hoy por hoy, vamos a terminar primero el tema y después con mucho gusto vamos a hacer otro tema que me parece muy importante también. La inflación hace muy pocos meses estaba en el 11% y ahora está en órdenes del 8%. Sin duda es algo que tenemos que ver con buenos ojos porque es un proceso, una trayectoria de convergencia y debo decir más rápida de la que muchos pensábamos hacia el rango objetivo de la política económica en materia de inflación. ¿Y este dato puede llevar a plantearse en el horizonte, no sé si mediano, pero la posibilidad otra vez de desindexar los salarios, teniendo en cuenta que la inflación va convergiendo hacia la baja? Las pautas de gobierno del año anterior ya preveían la nominalización en la negociación, o sea, mecanismos que desindexaban, ¿verdad? De todas maneras, creo que también la evolución del salario real es la evolución de la economía y eso está muy bien. O sea, las formas de negociación, las pautas, los mecanismos y los resultados de la negociación colectiva dan esencialmente lo que tienen que dar, que es cuando la economía uruguaya creció al 5%, los salarios reales crecían al 5%. Cuando la economía y la productividad se desaceleraron ya el año anterior, al 1 y algo por ciento, y los salarios reales están creciendo al 1 y algo por ciento. O sea, creo que hay mucha madurez en el proceso de negociación, hay mucha madurez incluso desde el punto de vista sindical, porque en momentos de desaceleración el reclamo no es seguir aumentando los salarios al 5%, sino no perder salario real, y de hecho ahora hay una ganancia de salario real más o menos de un 1% en el último periodo, y tratar, sí, de no perder fuentes de trabajo. Pero hay quienes dicen que el salario real, o en términos reales, han subido más que la productividad, por ejemplo. Bueno, eso no se condice necesariamente con lo que estamos diciendo. El salario real está creciendo con la economía. Por lo tanto, acompaña esencialmente los movimientos de la productividad a nivel global, que es lo que en todo caso impactaría sobre la variable global de inflación. Después la circunstancia puntual en una empresa o en un sector puede variar en un sentido o en otro. La valoración que usted hace de los consejos salarios es positiva. Sin duda, sin duda. Política, entonces, contractiva del Banco Central. Bien. ¿No genera un aplastamiento del dólar? Aquí pasan muchas cosas a la vez y uno tiene que interpretar cuál es la razón de las cosas. O por lo menos aventurar una hipótesis y sobre eso tomar decisiones. Está claro que a la vez que hay flujos de capitales que entran y salen, en un mercadito pequeñito como el de Uruguay, poca plata que entra y salga ya hace ruido, en materia de dólares, de mercado cambiario. Hay un juego, sí, de operadores internacionales que vienen, digamos, aprovechando la posibilidad de tener alguna rentabilidad de corto plazo con las letras de regulación monetaria del Banco Central, comparados con lo que pueden ganar en el mundo desarrollado, que es cero. O sea, cualquier tasa por encima de cero, entre comillas, ajustando un poco los riesgos, y Uruguay es percibido como un país de bajo riesgo, obviamente, ya nos pone como atractivos desde ese punto de vista. Entonces, una interpretación posible que hemos escuchado y que es consistente con su pregunta es, como el Banco Central tiene una política monetaria contractiva, dicho sea de paso, con inflación alta, no creo que nadie pueda recomendar una política monetaria que no sea contractiva. Está desde la tapa de los manuales hasta el final de los manuales de política monetaria. Pero bueno, política monetaria del Banco Central contractiva significa que maneja la cantidad de dinero contrayéndola y eso como contracara genera en el juego, digamos, de colocación y retiro de títulos del Banco Central, de lo que se llaman las letras de regulación monetaria, ciertos niveles de tasa de interés a 1 día, a 7 días, a 30 días, a 90 días, a 180 días. Obviamente, si uno se pone más contractivo, es razonable pensar que las tasas de interés son un poco más altas. Entonces, una interpretación posible, que creo es la que está implícita en la pregunta, es como tenemos las tasas altas, atraemos capital y por lo tanto presionamos a la baja al tipo de cambio. Sí. Y eso hace que el Banco Central tenga que volver a emitir para esterilizar esa entrada de capitales. La otra interpretación es la que nosotros tenemos,
que es, el valor del tipo de cambio hoy por hoy está esencialmente dominado por la evolución de las variables internacionales, de cómo varía el dólar a nivel internacional, y por eso si uno ve la evolución del tipo de cambio de Uruguay, es prácticamente un calco de la evolución de los tipos de cambio en buena parte de los países emergentes similares a Uruguay. Perú, Chile, Colombia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia. O sea, uno dibuja y el tipo de cambio de Uruguay se mueve en ese pelotón. O sea, en buena medida está reflejando el valor del dólar a nivel global. Cuando tuvo que caer, cayó. Cuando se tuvo que recuperar, se recuperó. Después cayó un poco. Ahora está en el ruido efecto Trump. Ahora, esa evolución del dólar está determinada por eso. Y además, cuando la percepción es que el dólar se va a debilitar, en el mundo que tenemos tantos dólares, tantos capitales, que vuelan tan violentamente de un lado para el otro y como en conjunto, en manada, decimos los economistas, cuando la perspectiva es que el dólar se deprecie, se caiga, vienen esos flujos de capitales a los países como los nuestros y ahí nosotros tenemos que esterilizar esa entrada de capitales colocando más letras. Y cuando el dólar tiene una perspectiva de fortalecimiento, esos dólares van hacia los países desarrollados o cuando hay ruido como ahora, van a los países desarrollados. Y es entonces esa evolución y esa expectativa sobre el dólar a nivel global que hace que los capitales vengan o se vayan. Y no necesariamente las tasas de interés que el Banco Central paga. Y para fundamentar eso hay dos cosas. La primera, la que decía recién, veamos nuestro tipo de cambio que va en el pelotón de los tipos de cambio de los países similares a Uruguay. Y segundo, cuando las tasas de interés del Banco Central estuvieron más altas que en ningún otro periodo, los capitales no solamente no venían, sino que incluso se iban. O sea que si realmente el factor de atracción fueran las tasas de interés, cuando tuvimos tasas de letras al 15, 16%, nos tenían que haber inundado. Y sin embargo fue ese el periodo en que los capitales se fueron. Y ahora tenemos tasas bastante más bajas que eso, y algunos capitales habían entrado a volver porque están determinados por lo que pasa con las expectativas del dólar a nivel internacional y no por nuestras tasas de interés. Por lo tanto, el Banco Central no puede renunciar con una inflación alta como la que aún tenemos a tener una política monetaria contractiva y estamos convencidos que el impacto sobre el mercado cambiario de esta política monetaria es muy menor y que los movimientos cambiarios están mucho más determinados por lo que está pasando desde la Reserva Federal de los Estados Unidos y los mercados internacionales y los flujos de capital que poco responden a nuestras tasas de interés. Vergara, usted hablaba de una inflación que sigue siendo alta. ¿Con qué criterio se va a manejar el equipo económico y el gobierno a la hora de definir cuánto van a subir las tarifas en el mes de enero, las tarifas públicas? Bueno, eso está en la órbita del Ministerio de Economía y de los ministerios sectoriales que son de referencia de las empresas públicas. No es algo que esté en la órbita del Banco Central, pero entiendo que, como siempre, habrá un balance de objetivos en cuanto a tratar de tener los precios, los aumentos lo más bajos posibles, tanto por la preocupación de la inflación y del bienestar social y de la competitividad, como también el hecho de mantener la sustentabilidad financiera de las empresas y su contribución también a la sustentabilidad fiscal. Creo que en un balance de esos factores siempre se llega a algún número, pero eso, reitero, es algo que está en la órbita del Poder Ejecutivo y de las propias empresas. Vergara, yo le quiero hacer varias preguntas también vinculadas a lo político, sabiendo que usted tiene determinadas limitaciones desde el punto de vista constitucional para hacerlas, pero antes de eso, se está trabajando en un proyecto que se podría decir va a ser el punto final del cheque diferido. Las transferencias electrónicas diferidas están a punto de llegar. ¿Cómo se está trabajando y cuánto falta para tener un proyecto ajustado? Bien, esto se enmarca en el impulso a la inclusión financiera, pero sobre todo en el impulso a modernizar, actualizar y hacer más seguro y transparente el sistema de pagos. Los uruguayos hasta hace 2 o 3 años pagábamos prácticamente todo con efectivo y cheques. Sí. Es el mecanismo más ineficiente, más costoso, más peligroso, menos seguro y menos informativo que uno puede imaginarse. Usted no tiene idea de lo que cuesta imprimir billetes, acuñar monedas,
toda la logística de traer, almacenar, custodiar, distribuir en todo el país con todos los temas de seguridad, o sea, toda la logística del manejo del efectivo es muy costosa y lo paga la sociedad. Por lo tanto, en el marco de la inclusión financiera, el gobierno impulsó un cambio que en el fondo es un cambio también de carácter cultural de los uruguayos, de que en vez de pagar con efectivo y cheque, paguemos con medios electrónicos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, y por lo tanto se van dando todas las alternativas, ¿verdad? La tarjeta de débito es un excelente sustituto del efectivo y el cheque. Y creo que además los uruguayos han recibido bien eso porque les facilita la vida, porque es más seguro, porque es más transparente, porque tienen que ir menos al cajero, porque tienen que andar con menos plata en el bolsillo. Entonces hay un cambio importante en el conjunto de pagos de la economía. Hace 3 años, en el total de pagos de la economía, solo el 7% más o menos se hacía con medios electrónicos. Hoy, a 2 años de la Ley de Inclusión Financiera, más del 25% de los pagos en la economía se hace por medios electrónicos, tarjetas de débito, de crédito, transferencias, etc. Lo que estaba faltando, si se quiere, porque es como que hay un sustituto electrónico a todo lo que antes se hacía de otra manera. Lo que estaba faltando como sustituto electrónico es el cheque diferido. Exacto. Y bueno, la sustitución, o mejor dicho, lo que va a ofrecerse como alternativa al cheque diferido es la transferencia diferida, o sea, la misma idea de que se hace la transferencia y que empieza a valer esa transferencia a partir de determinada fecha en el futuro. ¿Se está trabajando en eso? No tengo exactamente la fecha, es algo que se trabaja del Ministerio de Economía, del sistema bancario también. Sí. No tengo las fechas concretas para lo cual eso va a estar ya disponible, pero está claro que va en la orientación de la inclusión financiera, de hacer más seguro y transparente el sistema de pagos, de ir hacia medios electrónicos en todo lo que pueda haber, en un horizonte en donde además, mirado capaz en el largo plazo, vamos hacia un esquema de sistema de pago sin efectivo. Hace unos pocos meses tuve oportunidad porque esto no es una cosa que esté pasando solo en el Uruguay, claro, está pasando a nivel global. Hace unos pocos meses tuve la oportunidad de estar en Estocolmo y acá a veces hay negocios en que la duda es si aceptan tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Bueno, en Estocolmo hay negocios que no aceptan efectivo, que solo se puede pagar con medios electrónicos. Y ese es el futuro. Hacia eso vamos, hacia la virtual eliminación del billete. ¿Y se va a poder, discúlpeme con el tema del cheque diferido, se va a poder endosar electrónicamente el documento para poder generar pagos a cuenta? Bueno, eso habrá que ver en el diseño, ¿verdad? Pero la intención es que desde el punto de vista electrónico, de medios electrónicos, haya sustitutos a todo lo que hoy se hace de medios no electrónicos. Por lo tanto, estimo que todas esas posibilidades que hoy se tiene con el cheque diferido, endosable y demás, se va a poder hacer más temprano o más tarde por vía electrónica. Vergara, el presidente Vázquez está haciendo una gira europea y va a seguir su recorrida a nivel internacional en los próximos meses buscando financiación para los proyectos de infraestructura. Parece ir un poco, digamos, lo que es el futuro del propio gobierno, digamos, del proyecto de gobierno, que esto pueda concretarse. ¿Es así como lo están hablando en la interna del propio equipo económico con el Banco Central? ¿Cuánto se juega en esto? En su momento se habló de 12.000 millones de dólares que se iban a invertir en el quinquenio. Bien. El Banco Central aparece en la pintura básicamente viabilizando, aprobando, dando seguridades en todo lo que es el mecanismo de mercado de capitales, dadas las distintas formas en que los proyectos pueden buscar financiamiento, ¿verdad? Ofertas privadas, ofertas públicas, etcétera, bueno, fideicomisos. En muchos de esos el Banco Central tiene un rol que lo que procura es dar certezas a los inversores para viabilizar y facilitar que distintos inversores, tanto institucionales, AFAP, bancos, empresas de seguros, o a nivel minorista, las personas, las familias o las pequeñas empresas, puedan algunos obtener financiamiento en el mercado y otros además participar como inversores con las seguridades mínimas que el análisis del Banco Central otorga. Efectivamente hay una perspectiva de necesidades de infraestructura y de la posibilidad de implementar
muchos proyectos de infraestructura, algunos por la vía directa de la inversión pública, otras con diversos grados de participación del sector privado, incluyendo los mecanismos de participación público-privada. Yo creo que estamos en un proceso, que tuvimos un proceso de aprendizaje en estas cosas. A nivel del mercado de capitales hay un dinamismo mayor, hay más empresas que están saliendo al mercado a buscar financiamiento bajo distintas formas. El cambio de las reglas de juego en el mercado de capitales influyó favorablemente, la incorporación de normas como las del fideicomiso también. Y por otro lado, también hay un aprendizaje en estos procesos más institucionales del tipo de las PPP y demás, que yo creo que ya hay un avance importante, si bien hasta el momento han sido pocas las que se han concretado. Ese es un proceso lento en todo el mundo, pero creo que estamos un poquito con muchos proyectos en las gateras. Y yo creo que estos próximos 2 o 3 años van a ser de implementación importante de proyectos de infraestructura, tanto en general para las necesidades del país como para ahora una presión adicional saludable que tenemos, que es de la tercera planta de celulosa, que reclama como requisito indispensable ciertas obras de infraestructura. Yo soy optimista de que los próximos 2 o 3 años van a ser mucho más activos en la implementación de infraestructuras, y eso también contribuye a ser optimistas en cuanto a un crecimiento del producto a tasas más decentes en los próximos años, porque estos proyectos en materia de construcción, de obra civil y demás, y de mano de obra, contribuyen de manera sensible al Producto Interno Bruto. Vergara, nos queda poco tiempo, pero quiero hacerle un par de preguntas más. En su despacho hay una foto del Che con una de las frases más conocidas: la eficiencia económica, motor impulsor de la revolución. Eso lo dijo el Che Guevara hace algún tiempo. ¿La gestión de ANCAP no fue una afrenta de esa máxima del Che? Como Banco Central no nos corresponde evaluar algo que además está en la órbita tanto del Poder Ejecutivo, incluso en algunas cosas del Poder Legislativo y del Poder Judicial, ¿verdad? Obviamente hay que trabajar para la eficiencia económica. Creo que sobre todo el planteamiento del Che tiene mucho que ver con eso, en algún momento una discusión un poco que podía despreciar un poco elementos de eficiencia económica como conceptos burgueses e ir más hacia elementos de estímulos morales y el trabajo como una cosa más natural. Creo que el énfasis en los temas de eficiencia son importantes, porque está claro que si uno no es eficiente y productivo en lo que hace, no produce, no puede vender, no puede exportar, o sea, está en el soporte del desarrollo y del bienestar, ¿verdad? De hecho, cuando se hacen las historias gruesas de los sistemas económicos comparados, los sistemas que van quedando para atrás son justamente porque pierden la batalla de la productividad, la batalla de la ciencia y la tecnología y demás. En el caso puntual de ANCAP, yo creo que se han hecho, se han tomado los recaudos para tener un horizonte de un proceso razonable de toda la actividad de ANCAP. Soy bastante optimista con respecto a que el futuro va a terminar de redondear una gestión razonable. ¿Qué quedó del joven militante comunista Mario Vergara? Mucha cosa, mucha cosa. Tuve el orgullo de participar activamente en el periodo final de la dictadura y en los primeros años posteriores a la dictadura, militando desde la juventud y el Partido Comunista. Así fue un proceso de enorme aprendizaje cultural, de valores. La lucha contra la dictadura creo que nos enseñó a todos los uruguayos, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos como un grado de compromiso fuerte en la militancia a nivel estudiantil, a nivel también laboral. Y por lo tanto diría que los objetivos siguen siendo los mismos, el mejor bienestar de los uruguayos en un entorno de libertad, de participación y además con particular preocupación de los sectores más desfavorecidos, más débiles. Yo creo que hay todo un esquema ahí de valores y objetivos que no ha cambiado. Desde ese punto de vista sigo sintiendo esencialmente las mismas necesidades en el terreno social. Y bueno, lo que de repente a veces cambian son las herramientas, son las formas. Cada uno va optando y enfatizando herramientas y formas diferentes de actuación, pero sin cambiar en absoluto la naturaleza de esos valores y esos objetivos. Está planteada una posibilidad de renovación de liderazgos en el Frente Amplio. ¿Cómo cree usted puede darse ese proceso? Y tiene que darse de manera participativa y más o menos rápida. No puedo entrar en mucho detalle de este asunto por lo que
decía usted recién de mi rol institucional como presidente de ente autónomo, ¿verdad? Esto simplemente mirado un poco a la distancia y por lo que uno ve en los diarios como cualquier ciudadano. Yo creo que obviamente todos los partidos políticos y los grupos políticos tienen procesos de consolidación de liderazgos y de renovación de liderazgos, y da toda la impresión de que el Frente Amplio está ahora más acercándose a la necesidad de su renovación. Creo que el Frente Amplio siempre ha tenido formas de resolver razonablemente sus procesos internos, porque siempre ha sido un grupo diverso en visiones, diverso en enfoques, en opiniones, y siempre ha encontrado por otro lado también los caminos de unidad, y estimo que también los va a encontrar en esta oportunidad. Hace algunas semanas atrás el semanario Búsqueda informaba, entre otras cosas, que bueno, que usted ha tenido reuniones con Mujica en la Chacra, también en un bar de acá del centro de Montevideo. De hecho, Mujica ha dicho que usted y Lorenzo son más políticos que Astori. ¿Usted siente que eso es algo así como una especie de bendición, un visto bueno de Mujica? No, yo tengo reuniones de índole, digamos, de intercambio político con muchos líderes, tanto del Frente Amplio, incluso les diría que no son del Frente Amplio también. Es parte de entender la cosa pública de manera amplia, y de hecho por algo el directorio del Banco Central también es un directorio plural. Hay representantes del Partido Nacional, hay un representante del Partido Nacional con el cual dialogamos prácticamente todos los días. O sea, yo creo que esos intercambios son saludables incluso para el rol institucional, pero también para entender cómo están los procesos políticos que rodean la actuación, por ejemplo, del Banco Central. No saco ninguna conclusión más que esa, o sea... no lo toma como una bendición, digamos, como un visto bueno. No, porque primero que no hay visto bueno para dar, en el sentido de que todavía los procesos no reclaman nada por el estilo, y bueno, y no corresponde tampoco que ahora entre en consideraciones adicionales con respecto a ese tema, pensando en la renovación del Frente Amplio. Pero ha aparecido en las encuestas, ¿y eso cómo lo toma? Que aparezca su nombre en las encuestas. Halagador, digamos, halagador, en el sentido de que si hay gente que entiende que puedo tener roles, que he tenido y puedo tener roles importantes en el proceso de administración de la cosa pública y de la visión también política del país, me resulta halagador. Yo no tengo, digamos, no soy una cosa que diga, bueno, este fue técnico toda la vida y ahora ve la posibilidad en el terreno. Yo fui viceministro 3 años y medio, ministro 1 año y medio, o sea, de los últimos 11 años, 5 años tuve cargos directamente políticos. De hecho, más allá del perfil técnico, la presidencia del Banco Central también es de nombramiento político. O sea, mi ida y venida entre lo profesional y lo político, que me parece una cuestión extremadamente desafiante y saludable, me ubica un poco en esos términos, y que, reitero, que mi nombre pueda manejarse en la eventualidad de ese proceso de renovación del Frente Amplio, creo haber contribuido a la renovación que el Frente Amplio ya tuvo en el terreno programático, en el terreno de la gestión. Y bueno, si hay gente que entiende que puedo participar también de la renovación en el terreno político, me resulta halagador. La última de mi parte, ¿cree que le quisieron hacer un daño político con la contextualización que se hizo de su frase "las esposas son un mal necesario"? Sí, porque cuando uno va así línea a línea de lo que pasó, está claro que hay una intencionalidad política, una frase sacada del contexto que no tenía en absoluto una connotación como la que se quiso generalizar. Pero más allá de eso, para mí es un episodio superado. Está claro que yo tengo una tesitura y un enfoque de los temas de género de mucho compromiso y mucha responsabilidad, y por lo tanto para mí es un episodio absolutamente superado. Tú decías recién que la política te atrae, te seduce más allá de la parte técnica con la que la gente te puede identificar. ¿Pensás en algún momento dejar la presidencia del Banco Central si políticamente es necesario hacerlo? Y eso lo dirá la vida. ¿Está dentro de los planteos que te haces? Lo dirá la vida, lo dirá la vida. De hecho, ya tengo una experiencia de venir del ministerio al banco, volver del banco al ministerio, volver del ministerio al banco. Yo creo que uno no puede pensar ni atarse de manos en ningún proceso, pero bueno, ya veremos. Mario Vergara, gracias por acompañarnos. Un gusto. Hacemos una pausa, Pepe. Hacemos una pausa. Y enseguida hay más Contrapunto. Ya venimos.